Yo me gusta mucho ver cómo es una cultura ejemplar. Ellos, incluso si los hombres que están en eminencia, que son servidores del pueblo, ellos si no tienen vocación de servicio, no los ponen. Aquí en México desgraciadamente no es así. Aquí nomás con que seas militante de nuestro partido, no importa si eres ladrón, si eres una persona que solamente se enfoca en ello, lo ponen ya sea como diputado, presidente o senador, dependiendo el cargo que quiera la persona. Allá no, allá todo es de acuerdo a la vocación de la persona. Y una de las filosofías que ellos tienen es que si alguien ya lo hizo, yo lo puedo hacer. Y si no lo ha hecho nadie, yo seré el primero en hacerlo. Y hoy, hermano, como creyentes, yo creo que tú y yo tenemos un privilegio que no lo tuvo el pueblo de Israel, y es el privilegio de que ahora nosotros conocemos que el Dios que tenemos es un Dios fiel. Que si Él promete algo a nosotros como seres humanos, Él lo va a cumplir y no va a haber forma que no lo lleve a cabo. Y hoy vamos a ver, hermano, a través de la escritura que en el libro de Números, las cosas que Dios sí puede hacer y las cosas que Dios no puede hacer. Algunos ya están pensando cómo es algo que Dios no puede hacer, quizás ahorita al final ya lo vamos a entender, porque hay cosas que Dios jamás las va a poder hacer. Y hoy la Biblia nos va a mostrar aquí en el libro de Números cómo Dios trató con el pueblo de Israel, que fue un pueblo pequeño, un pueblo con muchas debilidades, quizás igual que las tuyas y las mías, que no era un pueblo muy fuerte ni muy capacitado. Es más, era un pueblo que toda su vida había sido esclavo. Lo único que sabían hacer era lo que los egipcios les decían que hicieran. Pero cuando Dios los llama y les promete una tierra, hermano, ese pueblo le creyó a Dios. Y yo creo que es lo que hace falta muchas veces en la iglesia, en el ser humano, para que Dios obre. Porque a veces queremos que Dios haga cosas en nuestra vida, que nos saque de cualquier situación, pero no permitimos o no creemos en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Porque si le creyéramos, hermano, que Dios puede darnos todo lo que Él promete, hermano, la vida cristiana sería diferente. Sería diferente y no la pensaríamos tanto, porque sabríamos, como Jesús dijo, si Él alimenta a las aves, ¿cómo no nos va a alimentar? Si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros? Porque recuerda, Jesús dijo que no cae un pájaro a tierra sin que el Señor no lo permita. ¿Te imaginas? Y un pájaro que para nosotros, hasta más se nos hace apedrearlo con la resortera y cayó muerto. Y uno dice, lo maté. Es que Dios permitió todo eso. Ahora sí, los pájaros que para nosotros son insignificantes, ¿cuánto más la vida tuya, mi vida y todo lo que necesitamos? Entonces, hoy vamos a ver ahí en el libro de Números una porción interesante, Números 23. Yo voy a dar de leer, Padre bendito, gracias te damos en esta mañana porque nos permites estar en tu casa, Señor. Quizá cargados, quizá cansados y quizá en ocasiones desilusionados del mundo, Padre. Pero hoy, Señor, tu Espíritu Santo va a hablar a cada uno y que cada uno reciba esa dosis que necesita para alimentarse y para ser fortalecido. Queremos ser transformados en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Números 23, del versículo 18 en adelante, dice la palabra de Dios. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, son dos preguntas que está haciendo ahí. Él dijo y no hará, él dijo y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No has notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Amén.
hasta ahí vamos a dejar este pasaje de la lectura que nos narra, si tú has sido lector, un poco de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que como te dije, fue un pueblo que toda su vida había sido esclavo en Egipto, y Dios los saca de Egipto y los saca con un propósito de llevarlos a una tierra que, como nosotros la conocemos, es una tierra que fluye leche y miel, que es la tierra de Canaán. Y esa tierra, hermanos, no era una tierra fácil de conquistar, lo mismo que la vida cristiana. Si tú has leído la Biblia, hermano, ¿cuál es la promesa de la vida cristiana? En Efesios, la palabra de Dios, Efesios 1, del verso 3 en adelante, dice que Dios nos llamó, nos bendijo con un propósito, de que fuéramos su pueblo, de que estuviéramos delante de Él, de que fuéramos ese pueblo maravilloso. Allá en la carta de Pedro, en la primera carta del capítulo 1, del versículo 13 en adelante, también nos dice que Dios nos hizo renacer con una esperanza viva, que nos hizo un pueblo especial, y dice que en esa esperanza viva nosotros tendríamos aflicciones, y la aflicción tendría un propósito, es probar nuestra fe. Entonces, yo nomás estoy parafraseando un poquito de lo que dice la Biblia, que es lo que Dios hizo para nosotros. Si alguien lo quiere leer ahí en Efesios 1, del verso 3 al 4, por ahí dice lo que dice la Biblia. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. O sea, ahí que dice, nos bendijo, nos sacó para que fuéramos ese pueblo especial. Allá en la carta de Pedro dice que el propósito es casi similar, lo mismo. Pero allá Pedro dice que aunque ahora tengamos que enfrentar diferentes dificultades, como te digo, el pueblo de Israel tenía la promesa de entrar a Canaán. Era una tierra que estaba gobernada por pueblos paganos, y era una tierra que no iba a ser nada fácil. Pero a pesar de todo eso, Dios nos llama y Dios nos lleva por diferentes procesos. Y en este caminar que Dios llama al pueblo de Israel, dice la Biblia que ellos enfrentaron guerras, enfrentaron ataques, porque los pueblos que iban desafiando en los 40 años de trayectoria eran pueblos que sabían que el pueblo de Israel era un pueblo que militarmente no tenía la capacidad para derrotarlos. Entonces, ¿qué pasaba? Cualquier pueblo se levantaba, o cualquier rey, y enfrentaba al pueblo de Israel. Y en todo ese proceso el pueblo de Israel resistió, y Dios guardaba al pueblo. Entonces, aquí en el pasaje que leímos nos narra cuando ya el pueblo de Israel estaba en la tierra de Moab, que estaba gobernada por el rey Barak, que era un rey muy inteligente, porque él se dio cuenta de algo, que a pesar de que el pueblo de Israel era pequeño, era débil, militarmente no tenía la capacidad para defenderse, a pesar de todo eso, el pueblo resistía, e incluso había derrotado a dos reyes, al rey de Og y al rey Sehón. Los había derrotado, y entonces este rey se dio cuenta, el rey Barak dijo: bueno, este pueblo, aunque es débil, ¿por qué puede defenderse? ¿Por qué puede derrotar a otros reinos? ¿Y por qué puede ir avanzando sin obstáculos? Entonces él se dio cuenta que la fuerza de Israel no era una fuerza militar, no era una fuerza humana, sino era una fuerza sobrenatural. Y dijo: bueno, lo que puedo hacer para derrotar a este pueblo de Israel, le voy a llamar a un profeta, que el profeta venga y maldiga al pueblo de Dios, le quite la protección divina, y que pueda yo derrotarlo de esa manera. Y llama a Balaam y le dice: mira, yo te voy a pagar tu peso en oro, pero si tú me maldices al pueblo de Israel, lo lleva a un monte, y de ahí Balaam ve al pueblo y le dice Balaam al rey, como a él le interesaba el dinero: mira, prepara 7 sacrificios, prepara los holocaustos, y yo voy a ir y voy a consultar a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dijo: yo no voy a maldecir al pueblo que ya bendije. Y viene otra vuelta el rey y dice: no, lo que pasa es que no entendió. Quizá lo que hace falta es que lleve a Balaam más alto, para que allá de lo más alto pueda ver a todo el pueblo, y de allá pueda maldecir al pueblo de Israel. Y yo quiero que notes algo aquí. Esa misma mentalidad sigue operando en el mundo que vivimos. Hermano, hay gente, yo no sé si tú conoces gente que tiene imágenes, o gente religiosa que cree que puede manipular los favores de Dios. Porque una gente religiosa que cree que
puede manipular el poder de Dios es aquellas personas que dicen, bueno, yo he oído un hecho muy popular. Por ejemplo, cuando hay una muchacha que quiere tener novio, con las sacuditas de cabeza, les estás dando una idea, ¿verdad? Y con eso te va a conseguir el novio. O haz esta cosa, fuera al santo fulano, mételo o cuélgalo o quémalo para que te haga un milagro. Esos son los religiosos, porque tienen esa idea que pueden manipular a Dios. Ahora vamos a ir a los que son evangélicos o los que no creen en imágenes. A veces tenemos esa misma mentalidad. Mira, voy a ofrendar ahora, o voy, si Dios no me hace este favor, voy a hacer tal obra de caridad. Esa es una forma de manipular, ¿verdad? Que uno cree que si yo le digo a Dios, mira, voy a hacer tal obra, si tú me bendices, entonces Dios, porque yo le haga un favorcito, o que le haga una capillita, o que le haga cualquier regalito a Dios, Dios va a estar obligado a hacerme lo que yo le estoy pidiendo. Señor, si me das tal trabajo, lo primero que gane lo voy a dar para tu gloria. ¿Y qué pasa, hermano? Incluso a mí me lo han dicho. Ha habido personas, hermano, oren para que Dios me dé tal trabajo, y cuando gane mi primer sueldo voy a honrar, hermano. Y cuando lo gana, cuando ya tenemos el dinero, cuando ya tenemos lo que queríamos, pudimos estar orando por la muchacha, por el muchacho que nos gustó, y cuando ya logramos tenerlo, se nos olvidan las horas, los meses de ayuno que prometimos o que estuvimos haciendo para que Dios respondiera. Entonces hay gente que dice, no, si Dios me da tal cosa, yo voy a hacer tal cosa para Dios. Hermano, eso no se trata en la iglesia, porque Dios es claro en su palabra. Dice, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todo lo que yo te mando hoy. Deuteronomio 28, 1 y 2. Te lo pueden leer en su casa. Acontecerá, no dice quizá, ¿verdad que no? Dice, será una realidad que si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todo lo que yo te mando hoy, ¿qué va a suceder? Ahí en el Deuteronomio dice, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Y luego da una lista: bendito en tu trabajo, bendito en tu casa, bendito en el campo, bendito en la mesa, bendito en tu empresa, bendito tus hijos, bendito todo lo que tú quisieras, lo que tú tocares. Estarás encima y no abajo, serás cabeza y no cola. Prestarás y no tendrás necesidad de pedir prestado. Ahí Dios nos especifica claramente cuál es la fórmula para que podamos recibir todo lo que queremos. Ahí lo dice. Es oír atentamente la voz de Jehová tu Dios y poner por obra. Si uno dice subir, hermano, yo lo estoy leyendo ahí nomás parafraseado. Aleluya. O sea, ahí está la clave, ¿verdad? No es tal cosa de que, no, Señor, si tú me das, yo voy a contarle tus maravillas. Esa es una idea como la que tenía este rey. Una idea que yo puedo manipular a Dios. Hermano, lo que tú debes de entender es que Dios no se le puede manipular a Dios. Si tú le vas a exaltar, si tú le vas a dar la gloria, si le vas a dar la honra, no es por las condiciones que tú le pongas, es por lo que Él es. Como decía uno de los profetas menores, el profeta Habacuc, creo que se llama Habacuc 3, versículo 17, y él decía, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no dé frutos, ni en el corral haya ganados, dice, con todo y eso, ¿qué pasaría con el profeta? Si es Habacuc, ¿verdad? Si alguien lo tiene, hermanos, es un profeta pequeño. 3 versos 17 a 19, si quieren leer. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las manzanas, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, Señor, es mi fortaleza,
Aleluya. O sea, no necesitamos nada para que Dios sea exaltado, ¿verdad? Pero ¿qué hacen los manipuladores? Al igual que el religioso, él tiene su idea. El religioso dice, no, yo si pongo al santito en tal lugar y ahí lo dejo hasta que me haga el favorcito, entonces lo quito de ahí. Y eso no funciona así. Porque tú puedes tener el santito, tú puedes hacer todo lo que tú crees que va a mover la mano de Dios. Pero si el Dios de la gloria ha prometido algo, Él no va a cambiar de opinión. Porque si Él dijo, te bendeciré, si oyes la voz de Jehová tu Dios y pones por obra todo lo que Él te manda, hermano, Él lo va a cumplir. Pero no obedeces a Dios, vives como quieres, haces lo que quieres, actúas como tú crees que es justo. ¿Crees que Dios se va a mover a tu favor? A veces en su gracia y en su misericordia Él responde, porque Él es bueno, pero no porque lo merezcamos, no porque Él lo haya prometido, sino porque en su amor tiene compasión de cada uno de nosotros. Es como el Padre cuando su hijo se porta mal, movido a misericordia, hacemos cosas buenas. Aunque el hijo merezca disciplina, ¿qué hacemos? Ay, pobrecito, me duele el alma y le pasamos pronto. Ahora Dios, que es más bueno que nosotros, por amor a su nombre, Él no ejecuta los juicios como nosotros merecíamos. Pero no vamos a enfocarnos en eso. Lo que quiero enfocarme es que este rey tenía esa mentalidad que podía manipular a Dios. Y por eso llama al profeta y le dice, mira, yo te voy a pagar. Tú ve y maldíceme a este pueblo. El profeta escucha la voz de Dios, Dios de Dios se le encuentra y dice, mira, yo no voy a maldecir a Israel, porque es un pueblo que ya bendigue. Y recuerda, si Dios da una palabra, lo que Él no puede hacer es echarse para atrás. Dios no va a cambiar su palabra. ¿Qué dijo Jesús allá en el libro de Mateo, en el libro de Lucas? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El profeta Isaías, él dijo allá, la flor y la hierba se secan o se marchitan, pero la palabra de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. Esas palabras lo tomó el apóstol Pedro y él también lo dijo lo mismo. O sea que el Dios que tenemos es un Dios que su palabra no la cambia por nada. No la va a cambiar, y es algo que Él no va a hacer jamás de los jamás. Modificar su palabra en el trayecto. No, mira, es que aquí yo ya dije que quiero maldecir al pueblo, primero bendecir al pueblo de Israel, pero el rey para querer que lo maldiga, lo voy a maldecir. Eso no lo iba a hacer Dios. Aunque el profeta anhelaba el dinero, Dios no iba a cambiar de opinión. Y viene la primera vez y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Dios dijo que no lo va a maldecir, porque ya él dijo que lo iba a bendecir, que lo iba a guardar, que lo va a introducir en la tierra, que fluye leche y miel, y él lo va a hacer así. Entonces Abraham le dijo, no, lo que pasa es que necesito llevarlo a otro mundo. Y lo lleva al segundo mundo. Y fue la misma respuesta que leí, que allá lo lleva al segundo monte más alto. Y fue la respuesta de Dios, fue la misma. Y le dice Dios a Balaam. Entonces dijo a Balaam, ponte aquí junto a tu holocausto. O sea, ¿qué estaba haciendo el rey? Todo lo que el profeta de Dios o el profeta caído le decía, porque más adelante ahí mismo lo trae en la Biblia, que era un profeta caído, o un hombre caído, pero de ojos abiertos. Entonces todo lo que este profeta le decía al rey Balaam que hiciera, él lo estaba haciendo, siguiendo las reglas. Y cualquiera había dicho, no, es que ahí está siguiendo la línea. ¿Cómo Dios no va a hacer el favorcito? Porque el problema no es de que se sigue la regla que la Biblia ha dicho que hagamos. Si estamos en desobediencia a la voluntad de Dios. Porque lo que estaba haciendo Balac y Balaam era desobedeciendo la voluntad de Dios. Seguían las reglas, los rituales, los sacrificios que Dios había establecido. Los holocaustos los estaban siguiendo al pie de la letra. Y dice que estaban ahí parados junto al holocausto. Y viene la palabra de Dios y le dice a Balaam, dile a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrarte a Dios ahí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve Balac y dile así. Perdón, estoy leyendo más atrás. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye.
Escuchen mis palabras, hijos de Zippor. Dios no es hombre. Primero le dice Dios no es hombre. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios le dice Dios no es hombre? Porque los hombres tenemos un problema. Y pregúntale a las que están casadas o a los que estamos casados. Cuando te ibas a casar, ¿cómo le hablabas a la ingenua que querías conquistar? Mira, mijita, vas a hacer, te voy a tratar como una princesa. Todo, te voy a tener en un pedestal. Pero ¿qué pasó? O viceversa. Allá caímos, ¿verdad? Por eso dice el profeta, ay, se me fue el nombre, Miqueas: no confíes ni de la que duerme a tu lado, no confíes en príncipe de la que duerme a tu lado, cuídate. Porque puede ser que tu esposo sea el arma que Satanás tiene para destruirte. Puede ser que tu esposo sea el arma que Satanás tiene para destruirte. Puede ser que tu papá, tu mamá, tu príncipe pueda ser el arma que Satanás tiene para destruirte. Entonces, un hombre puede fallar, puede mentir, puede echarse para atrás de todo lo que ha prometido. Todo aquello que te prometió tan bonito, que sonaba maravilloso, puede ser transformado. Y aquel príncipe se convirtió en un ogro. Entonces dice Dios: mira, yo no soy hombre ni hijo de hombre. Si yo dije que voy a bendecir a Israel, aunque el pueblo de Israel se porte mal, aunque el pueblo de Israel se rebelde, yo no voy a entrar a la tierra de Canaán. Que eso debería ser los cristianos. ¿Cuántos cristianos, hermanos, nos quejamos? Ay, hermano, es que mi esposa, o es que mi esposo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el matrimonio se trata de que el hombre haga lo que tiene que hacer, así le den las gracias, así le reconozcan o no le reconozcan, pero cuando el hombre hace lo que tiene que hacer, amar a su esposa de esa forma sacrificialmente, que a veces la esposa tiene arranques y uno dice: pero no es coherente, no es lógico. ¿Cómo quiere? Tienes que amarla, tienes que saber que aunque estés construyendo tu propia tumba, tienes que seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que te manda Dios. Cuando la esposa cumple lo que la Biblia dice, amar a su esposo, o ser, como dice la palabra de Dios, respetuoso con él. Hermano, aunque él no lo merezca, uno tiene que hacerlo. Pero digo, no vamos a hablar mucho de ese tema, porque no estamos hablando de eso. Lo que estoy enfocando es cómo el ser humano trata de manipular a Dios, sabiendo que Dios no está sujeto a manipulación. Y eso es lo que el rey no sabía. Él dijo: bueno, yo voy a manipular a Dios. Quizá él cambie de opinión y dice: yo no soy hombre, ni hijo de hombre. ¿Qué te pasa, Abraham? ¿Qué te pasa que no has entendido? Yo no soy hombre, ni hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Esa es una pregunta, como les digo. ¿Crees que si Dios prometió algo a tu vida, Él no lo va a hacer? Él no lo va a cumplir. ¿Por qué crees que en la carta a los romanos dice el apóstol Pablo: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Romanos 8, ¿verdad? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? De 35 en adelante, y da una lista de cosas. Él dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? O hambre, o persecución, o espada, o desnudez. ¿Qué nos puede separar? Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y eso es lo que Balaam no entendió, y muchos cristianos no han entendido, que el Dios que tenemos es un Dios fiel a su palabra y jamás va a mentir, jamás va a retroceder a lo que Él ha prometido. Entonces, cuando Balaam viene y le ofrece que maldijeran al pueblo de Israel, ofrece dinero, él no entendió que Dios no iba a cambiar por eso. Él le dijo: ¿que no te das cuenta que yo no soy hombre? ¿Que no soy hijo de hombre? ¿Que no te das cuenta que si yo prometí, no lo voy a hacer? No voy a llevar a cabo la promesa que le hice al pueblo de Israel. Y no solo eso, fíjate lo que le dice: Dios no es hombre ni hijo de hombre, y no hará. Habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado, fíjate lo que dice el versículo 21, no ha notado que iniquidad
en Jacob. Si tú conoces la historia del pueblo de Israel, ¿cómo era Jacob o el pueblo de Israel? Era un pueblo, hermano, que estaba tentado con frecuencia a desviarse de los caminos de Dios. Bastaba cualquier pequeño problema para que el pueblo empezara a quejarse delante de Dios. Entraban a un pueblo pagano donde había idolatría. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Inmediatamente empezaban a adorar las imágenes. Inmediatamente, hermano, es más, cuando Dios le dijo: mira, no tendrás dioses ajenos aparte de mí, tardaron 40 días, hermano, para cuando se hicieron su primer becerro de oro. Y decían: ¿sabes qué? Este es el Dios que te sacó de Israel. 40 días. Pero aquí dice la palabra de Dios que Dios no vio maldad en él. Y este es un mensaje también para nosotros. Que Dios no te ve como tú y yo podemos vernos uno al otro. Dios ve a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué crees que dice en la primera carta de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis? Pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea que Dios no ve tu pecado, sino ve el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y esa es la diferencia. Entonces el pueblo de Israel, hermano, era un pueblo que continuamente le fallaba a Dios. Y Dios le está diciendo aquí: mira, yo no he visto maldad en él. ¿Cómo lo voy a bendecir? Perdón, ¿cómo lo voy a maldecir? ¿Cómo le voy a decir que sí, pero no lo voy a bendecir? Porque son rebeldes, porque son duros de corazón. No, dice Dios, yo no voy a hacer eso. Porque yo soy bueno, yo soy fiel a mi palabra. Yo lo voy a meter a la tierra de Canaán. Lo voy a meter como sea, aunque sea un ángel, los tengo que ver. Pero lo que lo llevo. Entonces, una cosa seguro: tu pecado, mi pecado, no nos puede separar del amor de Cristo, siempre y cuando no lo tratemos de ocultar. Porque muchas veces es el problema, que tratamos de ocultar el pecado. Al cabo nadie se dio cuenta. Nadie se da cuenta cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi esposo, cómo trato a mis hijos. Nadie se da cuenta la clase de persona que soy. Eso es lo que tú crees. Dios se da cuenta. Dios se da cuenta que no has leído. El Salmo dice: todavía no está la palabra en nuestra boca, y aquí tú ya la sabes. O sea, tú ya estás pensando: voy a hacer, voy a robar, voy a mentir. Al cabo, hermano, ya no lo sabe. No ocupas decir la palabra, no se empieza a pensarlo. ¿Por qué crees que el proverbio dice que nos aborrece los pensamientos del maligno? Mientras el malo está pensando cómo hacer mal, pues ya lo está aborreciendo, hermano, y el malo está pensando. Porque ese es el Dios que tenemos. Entonces el pueblo de Israel, hermano, él era rebelde, era desobediente a Dios, pero Dios los está viendo con esos ojos de compasión, de misericordia, y dice: ¿cómo lo voy a maldecir? No he notado iniquidad en Jacob. Lo bueno que Barak, hermano, no miraba como miraba a Dios. Si no le hubiera dicho: ¿se acuerdan de cuando venían renegando porque querían carne? ¿Te acuerdas cuando venían en el camino que se quejaron porque no había agua? ¿Cómo se quejaron? Hermano, Barak no sabía eso. Y era una ventaja, hermano, porque si no, él se hubiera echado en cara a Dios. Y Dios le dice: no te crees de eso. Tú y yo tenemos esa desventaja, así que pórtate más bien. Tú y yo tenemos un acusador que sí sabe lo que haces en secreto. Dice en Apocalipsis, allá no lo vamos a leer, que el acusador de los hermanos, el que los acusaba día y noche, ¿qué le pasó? Fue echado afuera. Lo sacaron. ¿Sabes por qué? Porque Satanás todos los días se mete a la presencia de Dios y dice: ¿ya viste la hermana esa qué chismosa es? Va a la iglesia solamente al chisme, a acusar a cada uno de los hermanos. O ya viste al hermano ese cómo anda ahí. Y según va y se porta como angelito. Hasta predica, es más, hasta canta, evangeliza. Porque eso es lo que hace el diablo cuando ve una mancha en ti y en mí. Lo primero que hace es que bailar con un niño. Y le dice a Dios: ¿ya viste? Así que pórtate derecho, hermano. Barak no tenía ese privilegio. Porque si no, él le hubiera echado en cara a Dios y le hubiera dicho: ¿sabes qué? Esos que dices que es tu pueblo, que los traes por santurrones, son rebeldes, son malcriados, son desobedientes. Pasaron en Og, ahí con el reino de Og, y lo que hicieron primero fue adorar imágenes. Pasaron en todo el pueblo, hicieron esto o hicieron aquello. Pero Dios no le dijo: yo no veo maldad en Jacob. Yo he visto que son pueblo recto, santo. ¿Cómo los voy a destruir? ¿Cómo voy a maldecirlos? Y eso es un mensaje para nosotros, que como creyentes tenemos que tener
seguridad de que el Dios que tenemos es un Dios fiel, que si promete no te va a desamparar, no te va a dejar ahí tirada que es, ay, es que Dios me falló. Luego seguimos leyendo. Ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está como él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto y tienen fuerzas como de búfalo. Luego dice el 23, que dice: No hay amor ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, porque hay de Dios. aleluya. ¿Viste lo que dice? Dice, ahí se me pasó. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Hermano, ¿sabías que como cristianos ninguna fuerza del mal tiene poder contra nosotros? La brujería existe, es normal. La maldad existe, la adivinación existe. Pero tú no tienes necesidad de andar creyendo que eso te puede afectar a ti. Porque hay, hermano, yo he encontrado cristianos que tienen la ranita para la buena suerte, o el cuento ese del escudo, como le llaman, que tienen la manita ahí para traer el dinero, o la plantita de bambú, o la ruda, diferentes rituales para que traer la buena suerte al hogar. Hermano, tú lo que necesitas es humillarte y pedirle perdón a Dios, obedecerle y serle fiel a Él, y no necesitas nada. Dice aquí el versículo: porque contra Jacob no hay agüero, no hay adivinación, no hay nada que tú digas esto va a prosperar. Allá creo que el profeta Isaías, en Isaías, no me recuerdo bien, 54, versículo 15 al 17, por ahí dice lo que dice. Dios le está hablando al pueblo de Israel a través del profeta, y le dice: mira, el que conspirare contra ti lo hará sin mí. Le dice Dios al pueblo de Israel. O sea, si alguno se levanta en contra tuya, lo va a hacer sin mí. ¿Y quién ha perdido una batalla cuando Dios está de su lado? Déjame, hermano, Isaías 54 por ahí. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al rey que sopla las asas y el fuego que saca la herramienta para obras, y yo he creado al destructor para destruir. Aleluya. Dice lo que le dice Dios a su pueblo. He aquí yo he creado, que dice, el que conspira contra ti lo hará sin mí y caerá delante de ti. O sea, Dios ha creado al destruidor, también lo tiene en control. Entonces, si el brujo dice: no, yo tengo poder sobrenatural, y tú tienes miedo, hermano, es porque no conoces al Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que dijo: mira, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra. Es porque no lo conoces y no sabes lo poderoso que eres. Y eso es lo que este hombre, este rey, no sabía. Que el rey que estaba desafiando era el creador del universo, y que aquel que dijo: lo que yo digo lo cumplo. Entonces él empezó a desafiarlo y dijo: no, tú tranquilo, porque aunque Jacob es el rebelde, delante de mí yo lo veo con misericordia, yo lo veo con ojos de amor, y si es rebelde yo voy a cumplir mi palabra, no lo voy a destruir. Entonces aquí dice: si tú crees que vas a traer, ya trajiste al profeta y no funcionó, te vas a traer un brujo, como nosotros decimos, para que destruya al hermano. Ahora sí vamos a traer el brujo y vamos a tomar la foto del hermano para hacerle mal. No, tú tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque pueden llevar su foto, pueden hacerte los amarras, pueden hacerte la brujería que quieran. Y como dijo Jesús, en sus manos agarrarán serpientes, comerán veneno, comerán cosas mortíferas y nada. Entonces, ¿por qué vives con miedo? Ay, hermano, es que me pusieron tierra de muerte. ¿Y qué? ¿En qué va a prosperar la tierra de muerte? En ti no tiene poder contra ti, a menos de que tú estés alejado de la mano de Dios. Si no tienes a Dios de tu lado, ahí sí preocúpate, porque el poder de Satanás puede obrar en aquellos que no tienen el poder de Dios sobre sus vidas. Pero los que tenemos a Dios en nuestro corazón, dice en Efesios, fuimos sellados. ¿No saben?
los que tenemos ganado o que hemos tenido ganado, hermano, hay una marca que se le pone a la vaca o al toro o al caballo, cualquier animal que tengas, y esa marca es distinción del dueño de ese animal. Y ya sea un número, ya sea una letra o dos letras, y la tiene aquel animal, y uno dice, ese animal, aunque ande por allá en otro terreno, es de fulano. Y nosotros los cristianos, dice la Biblia, que en el momento que creímos, dice ya en Efesios, ahorita no te voy a dar la cita para que la busques ahí todo el versículo, capítulo, está chiquito. Tú la buscas ahí y te vas a dar cuenta de que cuando nosotros creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Ese sello del Espíritu Santo, los demonios lo conocen. Y sabes, dice, viene el brujo y dice, le va a hacer una brujería a la hermana Lupita. Te voy a poner más como ejemplo el nombre que se gana que le anda haciendo brujería. O sea, viene el brujo y dice, voy a hacerle una brujería para que la hermana no vaya a la iglesia. Y la hermana aquí la ve. ¿Por qué? Porque la brujería no funciona y va a funcionar. ¿Sabe por qué? Porque hay un sello invisible, pero que los demonios conocen. Dice, ese es propiedad del Dios de la gloria. Ese es propiedad del dueño del oro y la plata, y a ese no lo tocas porque ese está cubierto con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Entonces es lo que Dios quiere que la iglesia entienda eso, que el llamado que Dios hizo a tu vida y las promesas de Dios son inquebrantables, que no va a haber arma que pueda decir a este lo voy a destruir, a este lo voy a derrotar, porque el Dios que ya te llamó, Él venció la muerte, venció el pecado, y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El problema es que a veces dudamos, y viene el diablo y te lanza una amenaza y ay, voy a hacer esto, y el pueblo empieza a dudar. Pero aquí está el ejemplo, hermano, que Dios no falla. Hermano, te digo, el pueblo de Israel no era el más santo, ni el más puro, ni el más fuerte, pero era un pueblo que Dios había escogido. Y si yo te pregunto a ti, ¿tú eres el más sabio, eres el más inteligente o eres el más fuerte? Hermano, yo creo que no. Puedes ser muy intelectual, pero hermano, yo conozco licenciados que siguen creyendo que vienen del chango, científicos que creen que ellos son una especie de mutación que hacen el chango del cuerpo de un animal y que fueron producto de una evolución. Hermano, cuando tenemos la ciencia avanzada, la ciencia dice de qué está compuesto el cuerpo del ser humano. Y si la Biblia dice que dónde fuimos tomados, vuelve a Génesis y fuimos tomados del polvo de la tierra. Y la ciencia nos demuestra. Todos los elementos que hay en la tierra, los gases que hay en la tierra, los tiene tu hermoso cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Caer de rodillas y decir, la Biblia tiene razón. Pero a veces el tener mucho conocimiento nos hace más necios. Entonces lo que este rey no sabía era que el Dios que tenemos es fiel. Y eso es lo que muchos cristianos o incrédulos tampoco saben. Dicen, no, a ese hermanito lo voy a destruir, a ese hermanito le voy a hacer la batalla. Pero se olvida que el que está peleando contra ti no está contra ti, está contra el que hizo los cielos y la tierra. Y dice, el que contra ti conspirare lo hará sin mí. Entonces tú no tengas que tener miedo. Tú deja lo que hable, no te preocupes, ay hermano, es que están hablando mal de mí. Hermano, es que dice, no me defiendo. Tú tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no te defiendes, ¿qué es lo que hace Dios? Dice en la carta a los romanos, mira la venganza, yo pagaré. O sea, cuando tú le dices a Dios, Señor, mira, yo no me voy a defender. Este ogro que tengo como esposo o como esposa, a mí solo quisiera mandártelo, Señor, pero no te lo voy a mandar, voy a dejar que tú obres. ¿Y qué hace Dios? Hermano, Dios se encarga. Dios se encarga y Él trabaja. Y a veces no puede ser tu esposo solamente, a veces puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, puede ser alguien que está cerca de ti haciéndote la guerra. Pero tú te quedas callado y dices, Señor, en tus manos lo pongo. Aleluya. Hermano, eso es lo más hermoso que un cristiano puede hacer. Señor, tú conoces, hubo un rey en la Biblia que vino un ejército y le empezó a desafiar. Y dice que el profeta y el rey de Israel, cuando oyeron que este rey venía echando rabatas y amenazas, ellos lo que hicieron, se encerraron y pusieron las cartas de amenazas que estaban en contra de ellos, las pusieron en la presencia de Dios. Y le dijeron, oye, oh Jehová, y defiéndenos. Y dice que Dios hizo estragos, los destruyó sin que el pueblo de Israel saliera a pelear. Entonces, hoy, hermano, en esta mañana es lo que Dios quiere para su iglesia.
Que tú entiendas que no estás solo, que no estás desamparado. Que si Dios te llamó para que heredaras bendición, que entraras a la tierra prometida o a la presencia de Dios, aprobado como obrero, que no tiene nada de qué avergonzarse, hermano, Él lo va a cumplir. Tú puedes decir, hermano, es que le he fallado a Dios. Hermano, es que me he equivocado y está bien. Que te equivoques, lo que no está bien es que te quedes en el error. Yo lo he dicho otras veces, es bueno tropezarse, es bueno caer. Lo malo es quedarse en eso. Porque si tú te tropiezas, ¿qué aprendes? A no cometer el mismo error, ¿verdad? Y puede haber al que camine una patada a la pared, verá que no le va a volver a dar la otra. Le va a dar uno y se quebra un dedo o algo le pasa una herida, y va a decir, no, a otro día no le vuelvo a pegar. Te puedes caer una vez y dices, no, en ese terreno falso no vuelvo a caminar. Aprendes. Pero ¿qué hacen algunos? Se enamoran de tropezar. Ay, hermano, es que ya me gustó. Es que, hermano, aquí estoy cómodo. Hermano, eso te va a llevar a la desilusión. O sea, si cometes un error, lo primero que haces o debes de hacer es lo que hizo David. Hermano, David fue un hombre que le falló infinidad de veces a Dios. Pero en todas esas veces que este hombre falló, ¿qué es lo que hacía? Él aprendía. Él aprendía que sus errores traían consecuencias. Y él podía ayunar, podía orar, podía hacer muchas cosas, pero Dios traía el juicio que había establecido. Cuando él censó al pueblo y vino el profeta y dijo, no lo haga, mi rey, porque eso no le agrada a Dios. Porque Dios dijo que cuando fueran a la guerra no consultaran cuántos ejércitos tenían, si tenían caballos, carros de guerra o aviones de guerra. Esto no había aviones, pero yo estoy inventando. No consultaran si tenían caballos, si tenían carros de guerra. Simplemente se levantaran y esperaran que Dios peleara. Pero el rey David, como ya era viejo, dijo, bueno, voy a ver cuánto ejército tengo. Pasó revista y dijo, tenemos lo suficientes. Y en ese día viene el profeta de Dios y le dijo, mira, le traigo un mensaje, rey. Dios dice que escoja 3 castigos. ¿Cuál quiere? ¿Caer a sus enemigos, que haya hambre o que haya peste? Le dijo, no, que haya peste, pues. Y dice que 3 días de peste venían sobre Israel, pero cuando el ángel de Jehová empezó a ejecutar juicio, David consultó a Dios y Dios tuvo misericordia. Nomás alcanzaron a morir más de 100,000, pero Dios tuvo misericordia. Entonces uno le puede fallar a Dios, puede equivocarse, pero también puede clamar a Dios y decirle, Señor, reconozco que he fallado. Reconozco que he estado desobedeciendo, reconozco que te he sido infiel, pero hoy quiero hacer cambio de vida. Y cuando tú tomas ese paso, hermano, Dios está más interesado en perdonarte que en enjuiciar. Dios está más interesado en restaurarte. Como dice, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está más interesado en eso, en salvarte de ese error o de ese pecado en el cual has caído y decir, vayamos adelante. El problema es que a veces no lo entendemos así. Entonces, hoy te animo, hermano, que tú te mantengas firme. Puedes estar enfrentando batallas como estuvo enfrentando el pueblo de Israel. Que alguien diga, bueno, voy a hacer guerra a este manera. Voy a destruirlo, vas a ver quién soy yo. Soy aquí, mi compadre es el gobernador, lo vamos a destruir. Tranquilo, porque puede estar el gobernador, puede estar el mismo Satanás en contra de ti, que ya no tienes, hermano. Si tú crees que no quieres molestar, ya no tienes en contra de ti, porque crees que la gente voluntariamente se echa sobre el consigo. Hermano, la gente sabe que el alcohol mata, destruye el cuerpo, y aún así lo siguen haciendo. Sé que me está haciendo daño fumar, pero lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque aunque no te des cuenta, detrás de ti o dentro de ti, si no tienes a Cristo, está Satanás. Yo le he dicho la otra vez, o te monta el diablo o te monta Jesús. O sea, traes a Cristo como tu Señor, quien te lleva a la vida eterna, te lleva a lo bueno, a restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia, todo lo que te rodea, o te monta Satanás. Que Satanás cree que te va a llevar. Dice Jesús, porque el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Hurta tu identidad, hurta tu vida, hurta tus planes de vida. Hermano, ¿cuánta gente vive solamente por vivir? Viven y trabajan y no saben, al final de cuentas, para qué trabajar. Entonces es lo que hace el diablo. Te quita tu vida, te quita tu identidad, te quita tus bienes, te quita tu salud, te quita todo. Pero en cambio Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ponte de pie, vamos a orar.
Padre bendito, Señor y Dios. Hoy en esta mañana, Padre, yo traté de ser breve con tu iglesia. No quise extenderme demasiado, Señor. Sé que hay mucho por enseñar, mucho que instruir a tu pueblo. Pero hoy en esta mañana quise ser breve. Porque quizá hoy alguien aquí, Señor, viene con esa amenaza que el enemigo tiene en contra de él, quizá queriéndolo destruir, Señor. Quizás se siente agobiado porque las cosas no están funcionando como él quería o como ella quería. Pero hoy en esta mañana, Padre, tú estás haciendo una invitación. Y esa invitación es a que todos nos acerquemos a ti confiando que tú no has defraudado y que nunca has fallado a nadie, Señor. Que si el pecado se ha enseñoreado en el mundo, es porque en el principio, como tu palabra dice, la desobediencia de un hombre hizo que el pecado y la maldad se propagara a todos los hombres. Pero también, así como esa desobediencia se contaminó a todos los hombres por un solo desobediente, también la obediencia y la reconciliación contigo se hizo a través de un solo hombre, que fue Jesucristo hecho hombre, Señor. Y hoy en esta mañana, Padre, tú haces la invitación a tu pueblo y a todo aquel que oye, que vuelvan a ti, Señor. Que vuelvan a través del único camino que has establecido, que es el camino de vida, y es el camino que tú forjaste a través de tu Hijo Jesucristo. Que en esta mañana, Padre, podamos volvernos a ti con esa seguridad de que hay una esperanza a salir de cualquier amenaza, Señor. Que quizá el enemigo está poniendo en contra de nosotros temor, está imponiendo en contra de nosotros desánimo, pero que hoy, Padre, a través de esta palabra nos ayude a mantenernos firmes. Quizás sentimos que estamos perdidos, pero hoy, Señor, nos das esperanza, porque tú eres nuestra ayuda. Y como tu palabra dice, ninguna arma forjada va a prosperar en contra nuestra. Y yo quiero orar por este pueblo, Señor. Si hay alguien que necesita que Dios empiece a trabajar en su vida, solamente pídele que sea Él el Señor de tu vida. Con tus palabras puedes reconocer que le has fallado, que has cometido errores, que has defraudado muchas veces su nombre, que incluso has confiado más en ti y en tu fuerza, pero hoy te humillas delante de Él y lo reconoces como tu Señor, lo reconoces como tu fortaleza, y de ahora en adelante le vas a entregar todo lo que tú eres a Él, Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar también por esta iglesia que hoy está aquí presente, Señor. Tú conoces todas las debilidades, conoces todas las veces que tu pueblo ha defraudado tu nombre, pero hoy en tu gracia, Padre, nos acercamos sabiendo que tú eres fiel. Bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdanos a ser firmes, Padre. No permitas que la mentira del enemigo nos derrumbe y nos haga sentir que tú nos has abandonado, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por cada familia, Señor, especialmente por mi hermano Crisanto, mi hermana Adalberta. Tú las conoces a la perfección, Padre, y los procesos que están enfrentando, Señor, solamente en ti hay la solución, en el nombre de Jesús. Oramos también por aquellas necesidades que no fueron comentadas, pero que tú las conoces. Que cada una de las necesidades pueda ser respondida de acuerdo a tu misericordia y a tu gracia, en el nombre de Jesús. Oramos también por las personas que se van a añadir a este pueblo, que desde ya, Padre, empieces a trabajar en los corazones para que tu pueblo esté reunido en este lugar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.